Hay un momento, tan pequeño que casi pasa desapercibido, en el que tus palabras deciden qué versión de la realidad vas a habitar a continuación. Podrías pensar que lo que realmente importa son las grandes afirmaciones, esas que repites frente al espejo cuando intentas convencerte de que eres poderoso, pero el verdadero cambio ocurre en las frases silenciosas que ni siquiera escuchas salir de tu boca. Nunca funciona para mí, siempre lo arruino, así son las cosas. Esas líneas no son solo pensamientos, son comandos cuánticos, porque el campo no escucha tu intención, escucha tu declaración. Cada palabra que dices lleva una vibración, una firma que le dice a la realidad cómo organizarse a su alrededor. Cuando pronuncias algo con verdad emocional detrás, el universo no se detiene a cuestionar si es lo que deseas. Simplemente sintoniza con tu emisión y la refleja de vuelta. Piénsalo como el sonido convirtiéndose en estructura. Si alguna vez has visto arena vibrando sobre una placa metálica, bajo diferentes frecuencias, notarás cómo cada tono crea un patrón geométrico preciso. Cambia la nota, y el patrón cambia al instante. Tus palabras son esas notas. Tu energía emocional es la vibración que transforma el sonido invisible en forma visible. Aquí está la parte complicada. La mayoría de las personas siguen hablando con la frecuencia de la vida que no desean, intentando arreglarla con una positividad forzada superpuesta encima. Pero el universo no se deja engañar por el tono. Está leyendo la resonancia. Responde a las palabras que se sienten verdaderas en tu cuerpo, no a las que desearías creer. Así que cuando hablas desde la carencia, incluso suavemente, no estás describiendo tu mundo, lo estás diseñando. Y cuando cambias tu lenguaje de la reacción a la creación, la realidad empieza a reorganizarse ante tus ojos. Pero, ¿qué hace exactamente que ciertas palabras sean lo suficientemente poderosas como para alterar el campo cuántico? ¿Qué mecanismo convierte una frase en forma? Vamos a abrirlo. Las palabras son ondas sonoras, sí, pero en el sentido cuántico también son paquetes de información que transportan tu estado del ser. Imagina tu conciencia como un diapasón vibrando en un campo infinito de potencial. Cada pensamiento y palabra que emites envía ondas en ese campo, invitando a que frecuencias coincidentes tomen forma. Pero aquí está el mecanismo más profundo. Tu cuerpo no está separado de tus palabras, es el amplificador. Cuando hablas, tu sistema nervioso transmite coherencia o estática al campo cuántico. El universo no decodifica tu lenguaje gramaticalmente, decodifica tu estado debajo de las palabras. Podrías decir soy abundante 1000 veces, pero si tu cuerpo vibra con miedo o incredulidad, el campo recibe una señal completamente diferente. Así que piensa en la realidad como un gran espejo, no uno visual, sino un espejo vibracional que refleja tu resonancia interna como circunstancia externa. Cuando dices algo que se siente real para ti, aunque sea doloroso, el espejo afila esa reflexión con precisión. Cuando pronuncias algo alineado con tu identidad futura y tu cuerpo se relaja al hacerlo, ese nuevo patrón comienza a grabarse en la forma. La ciencia nos da un vistazo de esto a través del efecto del observador. A nivel subatómico, las partículas se comportan de manera diferente cuando son observadas, porque el acto de observar inyecta intención en la probabilidad. Ahora imagina que tus palabras son observaciones que toman forma. Cada frase que repites confirma una versión de la realidad, colapsando infinitas posibilidades en un resultado específico. Por eso el lenguaje puede liberarte o atraparte. Si sigues narrando desde tu pasado, la gente siempre se va. Nunca tengo suerte. El dinero se me escapa entre los dedos. Estás estabilizando esa versión del mundo en el campo. Pero si cambias a un lenguaje que describe lo que estás llegando a ser, ocurre algo extraordinario. Tus células, emociones y campo electromagnético comienzan a sincronizarse con esa descripción. Literalmente empiezas a vibrar en armonía con el mundo que estás hablando a la existencia. Aquí está la diferencia sutil. Las afirmaciones intentan convencer, las declaraciones encarnan. Las declaraciones no le suplican al universo, anuncian lo que ya existe en potencial. Esta realidad es mía. Ya estoy viviendo esa versión. Estas palabras no son deseos, son información,
codificada con la frecuencia de la posesión, y una vez que la posesión es declarada, el espejo se mueve. El campo empieza a reorganizar probabilidades para que coincidan con tu nueva transmisión. Pero aquí es donde la mayoría tropieza, porque creen que cambiar las palabras es suficiente. El mito es más profundo. ¿Y si el verdadero poder no está en la frase que dices, sino en quién la dice? Aquí está el mito, que decir las palabras correctas hace que el universo obedezca, que si encuentras la afirmación perfecta, la realidad se alineará como un sirviente obediente. Pero la manifestación no responde al vocabulario, responde a la identidad. Las palabras no son conjuros, son señales. Solo remodelan la realidad cuando provienen de la versión de ti que ya vive en esa verdad. Hagámoslo real. Estás mirando tu teléfono esperando un mensaje. Ya hiciste lo del desapego. Te dijiste, soy completo, me escriban o no. Pero debajo de esa calma, tu estómago está tenso, tu pecho vibra, tu mente repite ¿por qué no respondieron? Esa es la transmisión. No es la frase que dices, sino el estado en el que la dices. El campo escucha tu vibración de carencia más fuerte que tus palabras de confianza. Ahora imagina otro momento. Misma situación. Respiras. Sientes el dolor, pero no luchas contra él. Llevas tu conciencia al cuerpo. Sientes tus pies, tu corazón. Dices suavemente, estoy a salvo en este espacio. Sin fingir, sin forzar. Esa frase, dicha desde la encarnación, lleva una frecuencia completamente distinta. No persigue, irradia. El campo refleja esa calma reorganizando las circunstancias, quizás con el mensaje llegando, quizás con la comprensión de que ya no lo necesitas. De cualquier manera, tu mundo externo cambia, porque tu vibración interna cambió. Esa es la verdad sutil. El universo no es una máquina expendedora que reacciona a palabras. Es un sistema vivo de retroalimentación que se sincroniza con tu coherencia. Cuanto más cree tu sistema nervioso lo que dices, más rápido se alinea la realidad. Cuanto menos actúas tus palabras y más las encarnas, más fuerte suena su resonancia. Así que la pregunta no es qué debo decir, sino quién lo está diciendo. Cada frase tiene un hablante, y el hablante determina la señal. El yo inseguro envía una vibración, el yo encarnado envía otra. Cuando hablas como la persona que ya sabe que está hecho, no le pides a la realidad que cambie, confirmas que ya cambió. Y es entonces cuando el espejo se dobla. Pero hay una trampa que la mayoría nunca nota, y no tiene que ver con la mentalidad, sino con la biología. Porque si tu sistema nervioso no se siente seguro en esa nueva identidad, ningún tipo de lenguaje podrá arraigar. Aquí está el verdadero secreto. Tu sistema nervioso es la puerta a través de la cual tus palabras se convierten en materia. Sin seguridad en el cuerpo, ninguna declaración puede anclarse. No puedes ordenar una nueva línea de tiempo mientras tu fisiología está en modo de supervivencia. Es como intentar sintonizar una radio mientras la están sacudiendo. La señal se distorsiona, sin importar cuán pura parezca tu intención. Cuando hablas una nueva realidad, tu cuerpo necesita creer que es seguro sostener esa vibración. Si no, tu subconsciente la rechazará de forma inconsciente. Por eso puedes decir, soy abundante, y sentir al instante una tensión en el pecho. El cuerpo no está discutiendo, está confesando, está mostrando dónde tu energía aún no coincide con tus palabras. La coherencia comienza cuando dejas de intentar silenciar esas sensaciones y empiezas a escucharlas. Porque la regulación no es resistencia, es resonancia. Es la manera en que le dices al campo cuántico, estoy disponible para alinearme. Aquí tienes una práctica simple de 45 segundos para anclar esa coherencia. Cierra los ojos. Inhala lentamente por la nariz durante 4 tiempos. Al exhalar, siente cómo tus hombros se ablandan. Deja que tu atención descienda hacia tu pecho. Imagina tu corazón como una pequeña esfera de luz que pulsa suavemente. Con cada respiración, imagina que se expande, cálida, constante, rítmica. Ahora repite en silencio una frase que se sienta verdadera pero suave, como «Es seguro para mí recibir» o «Pertenezco aquí». Siente cómo tu respiración y tus latidos empiezan a sincronizarse. Eso es coherencia, el cuerpo y el campo comunicándose en armonía. Cuando el ritmo de tu corazón se estabiliza, tu campo electromagnético
se extiende más allá de tu cuerpo. No es poesía, es física. El campo magnético del corazón puede medirse varios metros más allá, influyendo en el espacio a tu alrededor. Cuando es coherente, organiza la realidad como un diapasón que hace vibrar las cuerdas cercanas al mismo tono. La mayoría intenta manifestar desde la mente, omitiendo el cuerpo, pero el cuerpo es el transmisor. La mente solo selecciona la frecuencia. Si tu cuerpo se siente inseguro, transmite estática sin importar cuántas veces visualices. Pero cuando regulas tu sistema nervioso, la señal se aclara. Tus palabras dejan de ser declaraciones y se convierten en comandos de coherencia. Por eso las personas más magnéticas que has conocido no se convencen de su confianza. La respiran, la viven, la pulsan. Sientes su estabilidad antes de que hablen. Su sistema nervioso ya es fluido en seguridad. Por eso sus palabras resuenan con poder. Pero aquí viene la siguiente capa. Incluso con coherencia, aún existe una diferencia entre tener un estado de alineación y ser el tipo de persona que vive ahí por defecto. El verdadero cambio no es una calma temporal, sino una transformación de identidad. Un estado de calma puede abrir una puerta, pero la identidad es lo que te mantiene dentro de la nueva realidad. La mayoría se detiene en momentos de alineación. Meditan, se regulan, sienten paz por unos minutos, tal vez ven sincronicidades rápidas y luego los viejos patrones los arrastran de nuevo. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso visita la coherencia, pero su identidad todavía habita la vieja vibración. Piénsalo como sintonizar una radio a mano. Puedes captar la señal por un segundo, escuchar la canción con claridad, pero si no bloqueas el dial en su sitio, la estática regresa. Los estados son frecuencias temporales. La identidad es la estación fija en la que vives. Cuando declaras «soy seguro» o «soy libre», pero aún te identificas como la persona que intenta llegar a ser segura o libre, estás transmitiendo una señal mixta. El campo no juzga, solo organiza según tu identidad dominante. Y la identidad más ensayada siempre gana. Así que el salto no es hacia un mejor estado de ánimo, sino hacia un nuevo concepto del yo. Las palabras que cambian la realidad no se pronuncian hacia tu futuro, sino desde él. Por eso, cuando alguien encarna por completo una nueva identidad, su lenguaje cambia naturalmente. Deja de decir, estoy intentando. Dice, esto es lo que soy. Y todo empieza a reorganizarse alrededor de esa señal. La paradoja es que la identidad no es algo que tengas que inventar. Ya está latente en ti. El yo futuro que transmite desde una frecuencia más alta, esperando que sintonices con su tono. Cuando dejas de intentar llegar ahí y comienzas a recordar esa versión de ti, la transición deja de ser un esfuerzo. Empiezas a vivir como la frecuencia que antes buscabas. Pero hay un desafío oculto aquí. Cuando cambias de identidad, desestabilizas líneas de tiempo. Las viejas versiones de tu realidad comienzan a disolverse, y las personas o situaciones que coincidían con tu vibración anterior pueden desvanecerse o resistirse. Puede sentirse como pérdida, pero en realidad es recalibración, el campo haciendo espacio para una nueva emisión. Así que, en el momento en que empiezas a ser el yo que ya lo tiene, la vida pone a prueba tu señal. Sigues siendo la versión antigua cuando se pone incómodo, o puedes mantener la nueva frecuencia estable mientras el mundo se actualiza a tu alrededor, porque la identidad no solo describe la realidad, la selecciona. Cada identidad existe en una línea de tiempo distinta, y una vez que cambias quién eres, ya no caminas por el mismo campo de probabilidades. Cada identidad vibra en su propia banda de frecuencia, su propia línea de tiempo. No estás moviéndote a través del tiempo, estás sintonizando entre versiones de ti mismo que ya existen. Cada una lleva su propio conjunto de posibilidades, personas y resultados. La versión de ti que duda, espera y vacila está en una estación. La versión que ya sabe, que ya vive el deseo, existe en otra. La pregunta no es cómo llegar allí, sino cuánto tiempo seguirás transmitiendo desde la señal vieja. Cuando alineas tu identidad con una nueva vibración, no estás creando un futuro, te estás fusionando con la versión de ti que ya lo vive. Eso es lo que significa colapsar líneas de tiempo. No es misticismo, es mecánica. La coherencia acelera la selección de probabilidades. Cuando tu energía se vuelve consistente,
El campo cuántico no tiene opción más que reflejar esa consistencia de vuelta. Llevémoslo a tierra. Imagina una entrevista de trabajo. Entras repitiendo pensamientos como «espero que les guste» o «solo necesito que esto funcione». Esa es la línea de tiempo vieja hablando, la codificada con incertidumbre. Tus palabras, tu tono y tus microexpresiones vibran en esa frecuencia. Puedes decir las frases correctas, pero el campo a tu alrededor está denso de duda. Ahora cambia de escena. Tomas una respiración profunda antes de entrar. Llevas tu conciencia al cuerpo y recuerdas quién eres realmente. Piensas, ya pertenezco en lugares como este. Tu identidad encaja. El tono de tu voz cambia. Ya no estás fingiendo confianza. La transmites. El entrevistador lo siente al instante. No lo convenciste, lo sintonizaste. Esa es la esencia del viaje entre líneas de tiempo. La realidad se reorganiza alrededor del yo que decides ser, no gradualmente, sino cuánticamente. En el instante en que tu frecuencia se estabiliza, dejas de atraer situaciones que coinciden con tu antigua emisión. Empiezas a encontrarte con personas y oportunidades que siempre estuvieron cerca, solo que invisibles en tu señal anterior. Por eso, el trabajo de identidad no es finge hasta que lo logres, es siéntelo hasta que sea real. No fuerzas la nueva línea de tiempo, la habitas. Actúas, hablas y respiras como si tu yo futuro ya hubiera tomado el micrófono, porque en el sentido cuántico ya lo hizo. Y cuanto más repites esa señal, más natural se vuelve, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya no estás intentando mantener la frecuencia. Eres la frecuencia. Pero la encarnación no ocurre por accidente. Se entrena. Se ensaya mediante la repetición, la emoción y el movimiento. Así que, ¿cómo practicas ser ese yo cada día hasta que se convierta en tu base? Convertirse en la nueva frecuencia no es un juego intelectual. Es un ensayo somático. Cada célula de tu cuerpo necesita experimentar la señal de esa identidad futura hasta que deje de sentirse ajena. Piensa en tu cuerpo como un instrumento musical. Aprende a través de la vibración, no de la lógica. No le dices a un violín cómo sonar. Lo afinas hasta que aparece la armonía. Así que aquí está cómo empiezas a afinar tu instrumento interno. 1. Declaraciones puente. Son transiciones suaves entre quien has sido y quien estás llegando a ser. En lugar de saltar de «estoy perdido» a «soy poderoso», haz un puente. Estoy aprendiendo cómo se siente el poder en mi cuerpo. Esa frase no activa incredulidad. Invita a la evolución. El puente mantiene a tu sistema nervioso seguro mientras le enseña a vibrar más cerca de la nueva identidad. Cada vez que la dices con conciencia, refuerzas esa línea de tiempo como algo normal. 2. Anclas somáticas. Elige un gesto simple que bloquee tu frecuencia futura. Tal vez presionar tu mano sobre el pecho o exhalar por la boca mientras imaginas luz irradiando desde tu centro. Usa ese ancla cada vez que notes que estás cayendo en la vieja identidad. Con el tiempo, tu cuerpo asocia ese gesto con estabilidad y verdad. El campo capta esa coherencia al instante. 3. Ensayo de frecuencia. Dedica 2 minutos diarios a hablar como la versión de ti que ya tiene lo que desea. No solo digas las palabras, habítalas. ¿Cómo se movería ese yo? ¿Cómo respiraría? ¿Qué tono usaría? Deja que tu voz coincida con esa vibración hasta que tus células la memoricen. La clave no es actuar, sino familiarizarse. 4. Diario cuántico. En lugar de escribir metas, escribe desde tu nueva línea de tiempo. Hoy fue increíble después de firmar ese contrato. Puedo sentir la calma de mis mañanas ahora. El cerebro no distingue entre imaginación y memoria. Solo responde a la repetición y a la emoción. Cuanto más vívidamente escribas desde esa identidad, más rápido el campo se sincroniza con ella. Estas herramientas no son rituales, son recalibraciones. Cada una enseña a tu biología que el futuro no llega después, sino que está disponible ahora. Pruébalo. Elige una frase que se sienta viva y verdadera. Respírala en tu pecho y siente cómo resuena hacia afuera. Ese eres tú, transmitiendo al campo con precisión. Porque incluso con estas herramientas, la mayoría de las personas se topa con muros. La urgencia, el exceso de control y las señales divididas que distorsionan la transmisión. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo mantener la frecuencia cuando la vida intenta arrastrarte de nuevo?
Ahí es donde comienza la transmutación. Toda transformación encuentra resistencia, no porque estés fallando, sino porque tu sistema se está recalibrando. En el momento en que tu energía comienza a estabilizarse en una nueva frecuencia, la vieja identidad entra en pánico, se aferra, intenta mantenerte seguro dentro del malestar familiar. Esa resistencia se manifiesta como tres trampas principales: urgencia, señales divididas y sobrecontrol. La urgencia es la vibración de «lo necesito ahora». Puede sonar como motivación, pero energéticamente es carencia disfrazada. Cuando persigues tu deseo, envías al campo el mensaje de que está separado de ti, y eso crea más distancia. La cura es paradójica: reducir la velocidad para acelerar. Cuando sueltas la urgencia, tu señal se fortalece. En lugar de «¿cuándo llegará?», cambias a «ya está desarrollándose». Siente cómo el cuerpo exhala al pronunciarlo. Esa relajación es la coherencia regresando. Las señales divididas ocurren cuando tus palabras y tu energía no están de acuerdo. Dices «confío», pero tus hombros están tensos. Afirmas abundancia mientras revisas la cuenta bancaria 5 veces al día. Esa contradicción interna confunde al campo. No sabe qué señal reflejar. Para resolverlo, haz una pausa cuando sientas la división y elige la alineación sobre la actuación. Susurra algo como «es seguro para mí sostener tanto la incertidumbre como la fe». Eso integra ambas partes, mente y cuerpo, en una sola frecuencia otra vez. El sobrecontrol es la más difícil de detectar porque se esconde bajo la disciplina y el enfoque. Visualizas perfectamente, escribes cada detalle, analizas las señales sin parar, y aún así, nada se mueve. ¿Por qué? Porque el control sigue siendo miedo intentando administrar los resultados. El universo lo lee como desconfianza. La manifestación real es orquestación a través de la entrega. Es saber que tu tarea es emitir con claridad, no gestionar cómo responde el campo. Prueba este cambio de perspectiva. Tus palabras no son volantes de dirección, son perillas de sintonización. Una vez que eliges la frecuencia, sueltas y permites que la coherencia atraiga el patrón correspondiente. Si sigues girando la perilla, la canción nunca se estabiliza. Cuando la urgencia desaparece, las señales se alinean y el control se ablanda. Te conviertes otra vez en un transmisor claro. Es entonces cuando lo improbable empieza a sentirse normal. Sincronicidades, tiempos perfectos, oportunidades que aparecen sin esfuerzo. Aún así, la verdadera maestría no consiste en momentos aislados de alineación, sino en tejer coherencia a través de los días comunes. Ahí es donde la encarnación cuántica madura, porque el campo no solo escucha cuando meditas, escucha cuando caminas, comes, escribes y respiras. Y la pregunta se transforma en ¿cómo vivir en coherencia mientras haces las cosas cotidianas que antes te sacaban de ella? El momento en que dejas de tratar la manifestación como un ritual y empiezas a tratarla como una forma de ser, todo cambia. La verdadera magia no está en los 5 minutos que dedicas a visualizar, sino en los 1000 pequeños momentos en los que eliges la coherencia mientras vives tu vida. Porque el campo no se detiene cuando cocinas, trabajas o navegas por tu teléfono. Siempre está reflejando tu emisión actual. Empieza por lo ordinario. Cuando camines, observa tu ritmo. ¿Estás apurado, tenso, intentando llegar a algún lugar? ¿O puedes caminar como si la vida ya estuviera sincronizada contigo? Ese paso es una frecuencia. Muévete como la versión de ti que ya llegó. Siente tus pasos como señales, cada uno diciendo, ya estoy donde debo estar. Cuando comas, en lugar de hacer varias cosas a la vez o preocuparte, trae presencia, saborea. Siente la gratitud recorrer tu cuerpo. No es espiritualidad vacía, es práctica de encarnación. La gratitud no solo cambia tu estado de ánimo, cambia tu firma electromagnética. Cada bocado se convierte en una declaración de abundancia. Cuando hables con alguien, escucha con plena atención. El nuevo yo no necesita probar, defender ni convencer. Transmite seguridad a través de la presencia. Esa estabilidad energética transforma las conversaciones más rápido que cualquier palabra. Y sí, incluso cuando estés mirando tu teléfono, nota cómo la comparación o la irritación intentan bajar tu frecuencia. En ese momento exacto, detente.
Respira desde el corazón. Recuerda la metáfora de la sintonía. Pregúntate, ¿qué estación estoy emitiendo ahora? Luego cambia, sutilmente y sin juzgar, a la vibración del yo que ya vive la realidad que deseas. El campo se ajustará para igualar tu nuevo tono. La integración se trata de repetición en movimiento. El objetivo no es mantener un estado perfecto, sino regresar más rápido cada vez que te desvías. Cada regreso crea un surco neuronal y energético. Tu estación base empieza a cambiar. Con el tiempo, la coherencia deja de ser algo que haces. Se convierte en lo que eres. Es entonces cuando las sincronicidades te siguen en los semáforos, en las filas del supermercado, incluso en los mensajes que llegan justo a tiempo. Dejas de perseguir la alineación porque tu mera presencia la genera. Pero en el momento en que esto se convierte en tu base, surge una nueva invitación, una que se expande más allá de la manifestación, más allá de la creación del yo. Porque una vez que comprendes que puedes moldear la realidad, otra pregunta surge en silencio desde dentro. ¿Quién o qué es realmente el que moldea? Cuando la coherencia se vuelve tu estado natural, la realidad empieza a reflejarlo en escalas más amplias. Relaciones, creatividad, salud e incluso propósito se reorganizan alrededor de tu señal. Ya no estás manifestando eventos aislados. Estás emitiendo un campo que magnetiza armonía en todas las áreas. La vida deja de ser algo que controlas y se convierte en algo con lo que colaboras. Vamos a aterrizarlo con un nuevo escenario. Imagina que eres un artista enfrentando un bloqueo creativo. Te sientas frente al lienzo en blanco esperando inspiración, pero tu mente está llena de presión. ¿Y si ya no soy bueno? ¿Y si lo he perdido? Cada duda zumba en una frecuencia baja y eso es lo que el campo refleja, estática en lugar de flujo. Entonces, cierras los ojos, respiras. Recuerdas la metáfora del diapasón. No estás persiguiendo la canción, eres el instrumento. Susurras, es seguro para mí expresarme. Esa frase te deja caer en coherencia. Tus manos se relajan. Empiezas a pintar, no para producir algo, sino para escuchar lo que quiere moverse a través de ti. De repente, el pincel fluye. Los colores se armonizan sin esfuerzo. No invocaste creatividad, la igualaste. Ese mismo principio se extiende a todo. En las relaciones, cuando dejas de necesitar que los demás validen tu valor, las personas empiezan a encontrarte en la vibración del respeto mutuo. En la salud, cuando cambias de luchar contra tu cuerpo a escucharlo, las células responden con restauración. En el propósito, cuando sueltas la necesidad de encontrar sentido y comienzas a encarnarlo a través de la presencia, las oportunidades se alinean como constelaciones formándose a partir de estrellas dispersas. Todo comienza a orbitar alrededor de la señal de quién estás siendo. Esa es la revolución silenciosa, darte cuenta de que no estás manipulando la realidad, estás co-creando con ella mediante la resonancia. Envías una vibración de claridad, el campo responde con sincronicidad. Envías gratitud, refleja abundancia. Envías miedo, amplifica lecciones. Cada dominio se convierte en una conversación entre tu frecuencia y la inteligencia que organiza todas las cosas. Aquí es donde la manifestación se disuelve en maestría. No la maestría de los resultados, sino la de la vibración. Comprendes que no hay separación entre tu estado interno y tu vida externa. La radio, la canción, el oyente, todos son un mismo sistema. Pero una vez que captas esa unidad, surge otra paradoja. Si todo lo que experimentas eres tú reflejado, ¿qué ocurre cuando dejas de intentar moldear algo? Cuando te rindes tan por completo que incluso la manifestación desaparece. Aquí está el misterio. El momento en que dejas de intentar manifestar, el campo se mueve más rápido, porque la rendición no es renunciar al control, es volver a la coherencia con algo infinitamente más sabio que el control podría ser. En el nivel más profundo, no eres el emisor ni el receptor, eres el campo mismo, experimentando lo que se siente al sintonizar tus propias frecuencias. Cuanto más evolucionas, más evidente se vuelve que no hay un tú y un universo. Solo existe la conciencia observándose a sí misma a través de la forma. Tus declaraciones, tus deseos, tus líneas de tiempo no son actos separados, son la inteligencia infinita de la creación explorando nuevas notas a través del instrumento llamado tú.
Y aquí es donde la idea del efecto del observador adquiere un matiz divino. No es solo tu observación colapsando probabilidades, es el universo observando a través de tus ojos, usando tu conciencia como su lente. Cuando hablas desde ese espacio, tus palabras dejan de ser afirmaciones personales y se convierten en corrientes universales, moviéndose a través de tu voz. Por eso la verdadera rendición se siente poderosa, no pasiva. Es el momento en que la corriente toma el control y tú finalmente fluyes con ella, en lugar de contra ella. Puedes sentir esta diferencia en tu cuerpo. El control se siente tenso, como si contuvieras la respiración entre resultados. La rendición se siente abierta, como exhalar hacia el infinito. El corazón se expande, la mente se aquieta, la señal se vuelve pura. En ese silencio, la vida comienza a orquestar sincronicidades que nunca podrías planear. El mensaje llega, la oportunidad aparece. Las palabras correctas fluyen de tu boca sin pensar. No es coincidencia, es coherencia entre lo humano y lo infinito. Y tal vez ese sea el propósito final de todo este trabajo de manifestación. Recordar que nunca estuviste separado del campo creativo que intentabas influir. Siempre fuiste el espejo y la reflexión, el sonido y la vibración. Cuando llegas a este punto, el lenguaje mismo vuelve a ser sagrado. Hablas menos, pero cada palabra aterriza con precisión, viva, alineada, imparable. Ya no hablas sobre cambiar la realidad, tu voz es el cambio. Aún así queda un paso más, el arco final de la encarnación, porque saber que eres el campo es una cosa, vivir como él, cada día, es otra. Y cuando esa comprensión echa raíces en tu cuerpo, algo irreversible sucede, la realidad deja de ser una proyección y se convierte en una comunión. Cuando finalmente comprendes que tus palabras no son pedidos, sino resonancias, la realidad se suaviza. Comienza a plegarse a tu alrededor como el agua tomando la forma del sonido. La lucha por hacer que las cosas sucedan se disuelve. Empiezas a hablar no para convencer al mundo, sino para recordarle lo que ya sabe, que todo lo que declaras siempre existió en potencial, esperando que te sintonizaras con ello. Piensa en el campo ahora como una vasta sinfonía. Cada pensamiento, cada respiración, cada frase es una nota. La mayoría toca desafinada sin saberlo, chocando contra la melodía de su propio devenir. Pero una vez que te estabilizas en coherencia, corazón, mente y cuerpo alineados, te conviertes en el director. El universo no te resiste, te escucha, refleja tu ritmo con precisión, y ahí es donde la creación se convierte en arte. Despiertas y hablas suavemente al espejo, no para cambiar lo que ves, sino para activarlo. Te mueves por el día como si cada palabra fuera una pincelada moldeando la luz. Esta realidad es mía. No lo susurras con desesperación, lo declaras como un recuerdo, porque ahora no se trata de creer, sino de reconocer. Tu vida empieza a sonar diferente, las conversaciones fluyen, el tiempo se siente divino, el aire a tu alrededor vibra con una certeza silenciosa de que todo se está alineando, incluso cuando nada parece terminado. Esa es la coherencia, resonando a través del tejido de lo real. Y quizás, si prestas atención, notes esto. Ya no estás esperando milagros. Te has convertido en uno. ¿Alguna vez has captado ese momento en el que dejaste de forzar y lo que deseabas simplemente apareció, como si hubiera estado escuchándote todo el tiempo? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría sintonizar el salto de alguien más hacia su propia frecuencia, porque ahora lo sabes. Cuando tus palabras nacen de la coherencia, el campo no puede evitar obedecer. No con fuerza, con frecuencia.